que tiene que ver con una corriente filosófica muy peculiar que surge en el siglo XIX, ¿no? Y que tiene grandes repercusiones en la filosofía posterior. Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Ya están listos todos? ¿Mm? ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Espero que estén aprovechando las clases que vienen recibiendo, chicos, porque eso es importante para su formación académica y así lograr sus objetivos, ¿no? Bien, chicos, entonces, ya viendo que todos estamos ya preparados, ya listos, voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la clase, ¿ya? Vamos a ver por acá. A ver. A ver, ¿se puede visualizar la pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí se puede ver, ¿no? Bien, chicos. Bien, como les dije, hoy día vamos a tocar un tema de gran importancia. Vamos a ver una corriente filosófica muy característica, muy peculiar, que surge justamente a inicios del siglo XIX. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Entre 1800 a 1850. Esta corriente filosófica se llama positivismo. Y me imagino que ustedes ya tienen alguna idea respecto a este tema, ¿no? Por ejemplo, para ustedes, más o menos, ¿qué idea les trae a la mente la palabra positivismo? ¿O con qué lo están vinculando? ¿Con qué lo están relacionando? ¿Mm? A ver, quisiera saber cómo están pensando, chicos. Más o menos, ¿qué opinan ustedes o qué piensan acerca de esta corriente llamada positivismo? ¿Cómo lo ven? ¿Mm? Miren, el positivismo es una corriente filosófica que surge a inicios del siglo XIX, ¿ya, chicos? Y que a grandes rasgos, ¿ya? Lo que plantea esta corriente filosófica es que, miren, esta es una idea muy general, que la vamos a ir precisando a lo largo del desarrollo de la clase. Eh, el positivismo plantea que solamente la ciencia puede traer el progreso de la sociedad, ¿no? Puede traer digamos así, el avance o el progreso de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esto hay una serie de ideas o conceptos que están implicados, ¿no? Y vamos a explicar todos ellos. Muy bien, chicos. Previamente, para entender el positivismo, tenemos que ver el contexto histórico, social de la época, ¿no? Por ejemplo, antes de empezar con esto, les pregunto a ustedes, porque miren, ¿ah? Esto es interesante, chicos. Muchas de las ideas que vamos a explicar hoy en día, que vamos a explicar ahora, ¿no? Sobre el positivismo, sobre estas corrientes filosóficas, muchas de estas ideas, consciente o inconscientemente, ustedes o la gran mayoría de las personas lo hemos asumido, ¿no? Por ejemplo, miren la idea de progreso, ¿no es cierto? Esa es una idea característica de la modernidad y que está presente, que está muy presente en corrientes filosóficas como por ejemplo el positivismo, que vamos a ver acá, ¿no? La idea de progreso, la idea de que la ciencia y la tecnología son fundamentales para el progreso de la humanidad, para el avance de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, les preguntaría a ustedes, ¿en qué consiste el progreso? ¿Ustedes aceptan que la sociedad progresa? ¿El ser humano ha progresado a través de la historia? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Mm? Claro, acá me dicen sí, ¿no? Ya, muy bien, nadie duda de eso. Ya, y la pregunta siguiente sería, ¿y en qué consiste ese progreso? ¿Qué significa progresar, chicos? Porque si decimos que la humanidad progresa, ¿no? Es porque ya tenemos cierta idea de lo que es el progreso, ¿no? ¿Qué significa progresar? ¿En qué consiste el progreso? ¿Mm?
avanzar, evolucionar, ¿no? Pero miren, esto es importante. Si nosotros consideramos que hay un progreso, un avance, ¿no? Una especie de evolución, un avance, significa que estamos considerando que el ser humano a lo largo de su historia tiene un punto de partida, ¿no? Y también debe tener un punto final, un punto de llegada, porque si no, ¿cómo decimos que el ser humano avanza? Para decir que avanza, progresa o avanza, estamos presuponiendo ahí un punto de inicio, un punto de partida, ¿no? A partir del cual estamos supuestamente avanzando y estamos concibiendo una meta final o un punto de llegada, porque si no, no habría ningún criterio para decir que estamos avanzando. Avanzar significa acercarse, alejarse de un punto de partida y acercarse a algo. Entonces presupone que la historia de la humanidad tiene un punto de inicio y un punto de llegada, ¿no? Una meta final. Cuando hablamos de progreso, implica todo ello, chicos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es esa meta final? ¿Cuál es ese objetivo final que se busca en la historia, ¿no? ¿Mm? Claro. Bueno, esas preguntas es para que ustedes, digamos así, tengan en cuenta qué cosa, qué tipo de cuestiones están implicadas en todo esto, ¿no? Bien, el positivismo, como les digo, hacía grandes rasgos, eso lo vamos a ir precisando, eh, es la corriente filosófica que sostiene que el progreso de la humanidad solo es posible mediante la ciencia. Cualquier otra forma de conocimiento que no sea científica, para el positivismo está descalificada, ¿cierto? Solo es válida la ciencia. Para entender estas ideas, chicos, como siempre, es bueno tener en cuenta el contexto histórico social. Las ideas positivistas no aparecen de la nada en la cabeza de su autor, que sería Augusto Comte. ¿Ya? Las ideas siempre aparecen o son producto de un contexto histórico social. Y uno de los grandes acontecimientos de ese contexto que ha marcado el pensamiento posterior ha sido la Revolución Francesa, que justamente se va a dar a finales del siglo XVIII, en el año 1789. Este acontecimiento ha marcado decisivamente el pensamiento filosófico de grandes intelectuales como Hegel, Marx, ¿no? Y qué no decir de Augusto Comte, ¿no? La pregunta sería ¿por qué? ¿Ya? ¿Qué características, qué aspectos presenta la Revolución Francesa que hayan influido notablemente en estos filósofos? Lo que sucede, chicos, es que la Revolución Francesa fue un acontecimiento político, social, inspirada bajo los ideales de la Ilustración. Y como ustedes bien saben, la Ilustración fue un movimiento cultural, político, filosófico en Europa, ¿no? Que proponía qué cosa? Proponía justamente la emancipación de la humanidad, ¿no? El objetivo de la Ilustración es establecer las bases, las condiciones para la emancipación del ser humano, para la libertad plena del ser humano. Y además ellos consideraban que esa libertad, esa emancipación, solo se iba a lograr mediante la razón. Cuando el hombre dirija digamos así, dirija la sociedad, dirija su vida misma, ¿no? Basándose en la razón, ¿no? Todo tenía que pasar por el criterio de la razón. Profesor, ¿y de qué manera la razón trae el progreso, la libertad, la emancipación del ser humano? Por ejemplo, la razón permite conocer el mundo, permite tener un conocimiento seguro de la realidad mediante la ciencia, ¿no? La ciencia es una creación racional del ser humano. La tecnología, la técnica, ¿no? Y también, por ejemplo, mediante la planificación de una sociedad racional.
donde el gobierno, las leyes, las instituciones tengan justificación racional, ¿no? El positivismo propone todo ello, ¿ya? Perdón, la ilustración propone ello, ¿no? Y el positivismo se basa en, en estos planteamientos. Chicos, como siempre les digo, vayan tomando nota de todas las cosas que voy mencionando porque todo esto complementa la información de las diapositivas, ¿no? Entonces, de este modo, la Revolución Francesa influye en el pensamiento posterior. Otro acontecimiento de carácter económico-social es la Revolución Industrial. Como ustedes saben, en Europa, ¿no? En Inglaterra se va a dar la primera revolución industrial en el siglo XVIII, pero luego la segunda revolución industrial se da en el resto de Europa y en Estados Unidos. Y las consecuencias sociales que trae esto eh, tienen bastante impacto en el pensamiento de muchos filósofos, ¿no? Por ejemplo, Marx, por ejemplo, Comte, que vamos a ver acá. ¿Por qué, profesor? Porque miren, la revolución industrial genera una nueva clase social bastante numerosa, que sería la clase obrera o el proletariado, ¿no? Y que dicho sea de paso vive en condiciones de extrema necesidad, ¿no? Pobreza, explotación, o sea, se generan, eh, digamos así, una enorme desigualdad en la sociedad de ese momento, ¿no? Una nueva clase de industriales, ¿no es cierto?, poderosos, y una clase obrera masiva, desposeída, ¿no es cierto? Esto trae problemas sociales, problemas políticos, desórdenes sociales, ¿no? Problemas de pobreza, de hambre, exclusión, etcétera, ¿no? Comte, por ejemplo, chicos, Comte, el autor del positivismo, considera que solo la ciencia es posible, eh, solo con la ciencia es posible solucionar estos problemas, ¿no? Los problemas sociales, los problemas políticos, ¿ya? Se traerán, digamos así, abajo con la ciencia. La ciencia va a permitir superar todos estos problemas. Bueno, aquí está la foto de la Escuela Politécnica de Francia, donde Comte se formó en su juventud, ¿no? Y las guerras napoleónicas forman parte también del contexto de los inicios del siglo XIX, ya que Napoleón invade otros países de Europa tratando de derrocar a las viejas monarquías que existían ahí, ya que estas monarquías no permitían, digamos así, que se establezca un nuevo régimen, el régimen, digamos, planteado por la Ilustración, pues, ¿no? Igualdad, eh, justicia, igualdad, solidaridad, etcétera, ¿no? Los derechos del hombre, del ciudadano, etcétera, ¿no? Las viejas monarquías defendían lo que se llama el antiguo régimen, un régimen de privilegios, donde la iglesia o el clero, ¿no? Y la aristocracia y la nobleza vivían a costas de la población, ¿no es cierto? Bueno, esto es, digamos, el contexto que debemos tener en cuenta, ¿no? Ya, chicos. Bien, hasta acá, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, alguna dificultad. Hasta acá, chicos, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Chicos, hola, hola, ¿están ahí? Ya, muy bien. Entonces, sigamos avanzando, ¿ya? Sigamos avanzando. Presten atención, a ver, miren. Ahora sí, entramos en lo que vendría a ser ya el positivismo. Vamos a explicar sus aspectos esenciales, ¿no? Para saber en qué consiste esta corriente filosófica, ¿no? Miren, primero les digo lo siguiente, el positivismo es una corriente filosófica que empieza a desarrollarse en diferentes partes de Europa, ¿ya? Francia, Inglaterra, Alemania, ¿no? En Inglaterra tiene bastante fuerza el positivismo, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y ciencias naturales, ¿ya?
Sin embargo, en Francia, inicialmente aparece el positivismo con su fundador llamado Augusto Comte, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían, así digamos, tratando de englobar tratando de definir este movimiento positivista, cuáles serían sus características esenciales? Miren, una de las primeras características fundamental en el positivismo es esta, ¿no? El positivismo reivindica el primado de la ciencia. Profesor, ¿cómo es esto? Es decir, la ciencia tiene primacía en el plano del conocimiento. Solo la ciencia garantiza un conocimiento seguro y verdadero. El conocimiento científico es garantía de conocimiento seguro y verdadero. Todo lo que no sea científico, todo lo que no sea ciencia, no es un conocimiento válido, ¿ya? Solo la ciencia es válida, ¿no? Por lo tanto, el único método científico, el único método de conocimiento completamente válido que permite alcanzar conocimientos seguros es el conocimiento de la ciencia, perdón, es el método de las ciencias naturales, ¿ya? El único método correcto para alcanzar conocimientos seguros. El modelo de ciencia que toman los positivistas son las ciencias naturales, es decir, la física, la química, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta el momento, en esa época, las ciencias naturales habían alcanzado un gran desarrollo, trayendo como consecuencia conocimientos importantes, ¿no? Innovaciones tecnológicas importantes, claro. Entonces, las ciencias naturales se convierten en el modelo de ciencia, en el modelo de conocimiento para los positivistas, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos, entonces, esa es una característica fundamental sin la cual no se puede entender el positivismo, ¿no? Otra de las características es que se considera que la ciencia y su método, ¿no? Es la única que puede traer el progreso de la sociedad. Es el único medio para resolver los problemas sociales o humanos. Por ejemplo, el problema de la desigualdad, de la pobreza, los problemas políticos, los desórdenes sociales. Todo eso puede ser solucionado mediante el conocimiento científico y las innovaciones tecnológicas. ¿Ya, chicos? Esto es importante entonces tener en cuenta para explicar al positivismo. La ciencia no solo es garantía de un conocimiento válido y seguro, sino también es garantía del progreso de la sociedad, ¿no? Del avance de la sociedad, de la solución de los problemas sociales o humanos, ¿ya? Otro detalle fundamental es que el positivismo entiende a la sociedad como, digamos, como si fuera parte del orden natural, ¿no? Como si fuera parte de el plano de las leyes naturales. Es decir, los hechos sociales, los fenómenos sociales, fenómenos políticos, económicos, etcétera, se pueden explicar a partir de leyes naturales, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, mira, a ver, algo muy pequeño para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, algunos creen que la ley de la selección natural, los positivistas, algunos de estos positivistas creían eso, ¿no? La ley de la selección natural que se da en el plano de los seres vivos, de la naturaleza, ¿no? Es decir, compiten por la supervivencia, ¿no? ¿No es cierto? Y en esa competencia unos ganan y otros pierden, ¿no? Los fuertes ganan y los débiles pierden, ¿no? Esa es la ley de la selección natural. Muchos de los positivistas de esta época creían que esa misma ley era parte de la sociedad, ¿no? En la sociedad también los seres humanos compiten entre sí, ¿no? Y en esa competencia los más inteligentes y más aptos ganan y los débiles pierden, ¿no? Los más inteligentes y más aptos se vuelven competitivos, poderosos, millonarios, ¿no? Y los débiles se vuelven pobres, ¿no? Esa era la explicación que daban de
la sociedad, por ejemplo. O sea, explicaban la sociedad en función de leyes naturales. Obviamente eso ya está cuestionado, pues, ¿no? Eso ya hoy en día, salvo hay ciertas personas que sostienen ese tipo de cosas, pero ya científicamente las ciencias sociales hoy en día ya no explican así, ¿no? El fenómeno. Bueno, esto fue, digamos, una de las características del positivismo. Otra característica, como ustedes ya lo vienen escuchando, es la fe en el progreso social. O sea, ellos tienen un optimismo en que la humanidad puede progresar, puede resolver sus problemas, puede superar sus problemas que siempre le han afectado, ¿no? Pero este progreso social viene garantizado por la ciencia, ¿ya? Sin la ciencia no hay progreso social. Entonces, miren chicos, como el positivismo defiende la ciencia, ¿ya? Solamente la ciencia garantiza un conocimiento real, verdadero, seguro de las cosas. Por lo tanto, el positivismo rechaza totalmente, miren esto es importante, rechaza totalmente las concepciones idealistas o especulativas de la realidad, ¿ya? ¿No? Las concepciones idealistas de la realidad que en el fondo no garantizan, no expresan ningún conocimiento seguro, ningún conocimiento verdadero. Son especulaciones, son concepciones basadas en la imaginación, en la fantasía, ¿no es cierto? Por ejemplo, las explicaciones religiosas. Por ejemplo, cuando se dice que Dios es el creador del mundo y que todo lo que existe ha sido creado por Dios, eh, o que si existe, si se da un terremoto, por ejemplo, y mucha gente sale afectada, ¿no? Consideran que ese terremoto es castigo de Dios. Ese tipo de explicaciones son explicaciones idealistas o también llamadas metafísicas, ¿no? Por ejemplo, las filosofías idealistas como las de Platón, las de Hegel, que tratan de explicar el mundo a partir de la idea, ¿no? El positivismo diría, bueno, eso es pura especulación, ¿no? La ciencia no es especulativa, la ciencia se basa en la observación, se basa en la comprobación, ¿no? De las teorías. Todo aquello que no utilice ese método de observación, comprobación, experimentación, es especulativo. Y ahí estaría la filosofía tradicional, ¿no? Y estaría la religión, dentro de ese conocimiento especulativo, idealista, metafísico. ¿Ya, chicos? Bien, no sé si hasta ahí tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta acá. ¿Mm? ¿Todo bien hasta acá, chicos? ¿Tienen dudas, consultas, sugerencias? Bueno, como siempre les digo, tomen nota de las cosas que se van explicando porque las diapositivas por sí solas no tienen sentido a veces o necesitan de la explicación, ¿no? Para que le dé sentido, ¿ya? Bien, chicos, a ver, sigamos avanzando entonces, ¿no? Sigamos avanzando. Vamos a ver entonces el positivismo a partir de su fundador. ¿Quién es el fundador del positivismo? Es Augusto Comte, ¿no? Fundador de esta corriente que luego se va a convertir en un gran movimiento filosófico, ¿no? Por algunos países de Europa, como por ejemplo Francia, Alemania e Inglaterra. ¿Ya? Además, otro detalle fundamental, chicos, y esto tómenlo en cuenta porque a veces preguntan, ¿no? Eh, Comte es considerado como el padre de la sociología, o también llamada física social, ¿no? Comte la llamaba física social, es la sociología, ¿ya? Profesor, que la sociología no existía. En realidad, las ciencias sociales no existían todavía en esa época.
salvo la historia, ¿no? Pero la historia ni siquiera era entendida como una ciencia estricta, ¿no? Mire, lo que sucede es que las primeras ciencias que logran surgir en el mundo moderno son las ciencias naturales. Todas las ciencias naturales pertenecían originariamente al cuerpo de la filosofía. Gradualmente, muchas de estas ciencias se van independizando de la filosofía. Y primero fueron las ciencias naturales, por ejemplo, la física, la astronomía, ¿no? La biología, y así cada una de ellas, ¿no? Entonces, las primeras que se consolidaron fueron las ciencias naturales y además dieron grandes frutos. Por ejemplo, ahí están las ciencias, la física de Newton, por ejemplo, ¿no? La astronomía, ¿ya? Inclusive la química, la biología, por otro lado, más o menos. Pero no habían ciencias sociales, ¿ya? Salvo la historia, habían historiadores, pero no estaba clara la posición de la historia como ciencia, ¿no? Entonces, las ciencias sociales se han venido a constituir posteriormente, recién a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? ¿Ya? Entonces, Comte, dentro de este contexto, sería el que da origen a una nueva ciencia que es la sociología o llamada física social. ¿Ya, chicos? Bien, entre las principales obras de Comte sería el discurso sobre el espíritu positivo, que lo tienen acá, el curso de filosofía positivista también, ¿no? Son las dos principales. ¿Ya, chicos? Bueno, ahora sí, entremos entonces de lleno en el pensamiento de Augusto Comte, ¿no? Veamos qué plantea Comte, cuáles son sus propuestas, ¿ya? Y pasamos entonces aquí, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el propósito del positivismo de Comte, cuál es su proyecto, cuál es el objetivo que quiere lograr. ¿Ya, chicos? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta para poder comprender su filosofía. El proyecto positivista de Comte. Miren, chicos, el proyecto de Comte, en realidad, es más que nada, ¿no? Entre otras cosas, el mejoramiento de la sociedad, mejorar las condiciones de existencia en la sociedad. Y eso pasa por una reorganización de la sociedad, pero esa reorganización tiene que darse mediante la ciencia. Es decir, la ciencia debe jugar un papel protagónico, un papel fundamental en la vida social, en el funcionamiento de la sociedad, para que de esa manera, mediante la ciencia, se resuelvan todos los problemas que aquejan a los seres humanos, ¿no? Comte vive, como les dije, ¿no? En una época en la cual, con la revolución industrial, ¿no? Había muchos desórdenes sociales, políticos, problemas como la pobreza, la desigualdad, explotación, etcétera, ¿no? Comte considera que todos estos problemas pueden ser resueltos mediante la ciencia, pero para ello se requiere una reorganización social, ¿no? Una reforma de la sociedad, ¿ya? Entonces, ese es el proyecto de Comte, ¿no? Buscar establecer las condiciones para que se dé una reorganización o reforma de la sociedad mediante la ciencia. Comte considera, como les dije, que solo la ciencia puede traer el orden y el progreso de la humanidad, ¿no? Justamente esta frase, orden y progreso, se va a convertir en el lema de la filosofía positivista. ¿Ya, chicos? Bien, hasta acá entonces, no sé si tienen ustedes alguna pregunta en relación a esto. ¿Alguna pregunta sobre este punto, chicos? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Todo claro, ya, muy bien, ¿no? Sigamos entonces avanzando. Miren, para Comte, una sociedad tiene que lograr dos aspectos fundamentales.
Un primer aspecto es el que tiene que ver con el orden social. Esto tiene que ver con el equilibrio, la armonía entre los diferentes aspectos de la sociedad, para que haya un correcto funcionamiento. Y el otro, el progreso, tiene que ver con el avance, con las innovaciones que la sociedad vaya experimentando, ¿no? Para ir superando gradualmente todos los problemas, ¿no? El avance, el progreso, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, entonces ya conociendo cuál es el objetivo del positivismo, cuál es el propósito de esta filosofía, ¿no? Que es la reforma de la sociedad mediante la ciencia, ahora sí podemos pasar a, digamos, a un aspecto central del pensamiento positivista, ¿no? ¿Cuál sería ese aspecto fundamental del positivismo? Aquí está. Miren, uno de los temas centrales del positivismo de Comte tiene que ver con la ley de los tres estadios. Esto tiene que ver con su filosofía de la historia. Es decir, Comte desarrolla una filosofía de la historia, ¿no? Profesor, ¿qué cosa es filosofía de la historia? Filosofía de la historia es la forma como se entiende, cómo se interpreta el proceso histórico de la humanidad. ¿Cómo entendemos ese proceso? ¿Cómo lo interpretamos? ¿No? Entonces es una reflexión acerca de el proceso histórico de la humanidad. Esa es la filosofía de la historia. ¿Ya? Dentro de esta filosofía de la historia, Comte sostiene, chicos, miren, escuchen, sostiene que toda la humanidad, ¿no? Cualquier sociedad, cualquier pueblo, necesariamente pasa por tres grandes etapas, por tres grandes periodos o estadios, ¿no es cierto? Todos los pueblos necesariamente pasan por tres grandes periodos o estadios. A esta teoría, Comte mismo le puso como nombre la ley de los tres estadios, ¿ya? Es decir, tres grandes periodos que obligatoriamente tienen que pasar todos los pueblos, todas las culturas o sociedades, ¿no? Comte consideraba que dentro de esos tres periodos, el periodo final y más alto de máximo desarrollo de la humanidad, donde se evidencia un gran progreso de la humanidad, es el periodo científico o positivo, es decir, el periodo final, ¿no? Comte consideraba que en Europa ya se vivía ese periodo, el periodo de prevalencia de la ciencia, ¿no? La ciencia jugando un papel fundamental en la sociedad. Ya, ese es el periodo final, el periodo definitivo al que se tenía que llegar, o al que todos los pueblos tienen que llegar, el periodo científico de la sociedad. Profesor, ¿en qué consiste ese periodo científico? ¿No? A ver, vamos a explicarlo. Chicos, a ver, préstenme 2 segunditos, por favor. Voy a abrir aquí la puerta un rato. Listo, ahora sí. Miren, como les decía, ¿no? Para Comte, el máximo periodo que se debe alcanzar, que es el periodo final, definitivo, ¿no es cierto?, del avance de la sociedad, es el periodo científico. Es decir, el periodo en el cual la ciencia
juega un papel fundamental en el funcionamiento de la sociedad. Y Comte consideraba que ya la humanidad ha alcanzado ese periodo, ¿no? Al menos en Europa. Chicos, profesor, ¿pero eso es verdad o no? Bueno, a ver, miren, si nosotros analizamos hoy en día la sociedad, vemos cómo funciona la sociedad, vamos a ver que efectivamente, ¿no? El funcionamiento de la sociedad hoy en día, en el mundo contemporáneo, tanto para países adelantados como para países atrasados, como el Perú, por ejemplo, ¿no? Es en base al conocimiento científico. Hoy en día no se puede prescindir, ¿no? Las diversas actividades que se dan en la sociedad no pueden prescindir de la ciencia, de los avances tecnológicos suministrados por la ciencia. ¿Ya? ¿No? Inclusive aquí en nuestro país, que es un país que, ¿no es cierto? No somos un país adelantado, pero necesitamos de los productos o avances de la ciencia, ¿no? Todos los días, acá, digamos, en el Perú y en el mundo, la gente utiliza computadoras, celulares, ¿no es cierto? Sales a la calle, te quieres transportar, vas en carro, ¿no? Ya no se puede prescindir de eso, porque el ritmo y el funcionamiento de la sociedad necesitan de esos avances tecnológicos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ahorita se cuelga el Internet a nivel nacional durante un día? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Mm? A ver, chicos, ¿cuál sería la consecuencia para ustedes? ¿Qué pasaría si ahorita, por ejemplo, se paraliza el transporte? Claro. ¿Qué pasaría si de pronto no existe la energía suficiente, la electricidad, para que funcionen las máquinas? De tal manera que las fábricas dejan de producir. ¿Mm? ¿Ustedes creen que hoy en día se puede producir sin máquinas y sin electricidad, sin energía? Entonces, el nivel de vida que se practica hoy en día, ¿no? El funcionamiento de las sociedades actuales tienen como soporte las innovaciones tecnológicas suministradas por la ciencia, ¿ya? Sin esas innovaciones tecnológicas no puede existir la sociedad actual. La sociedad actual se basa en el desarrollo industrial y ese desarrollo industrial es necesario para producir de manera masiva, a gran escala. ¿Por qué? Porque la población mundial ha crecido. Somos algo de 8.000 millones de seres humanos actualmente, o ya estamos llegando a esa cifra. 8.000 millones de seres humanos. ¿Se dan cuenta lo que es eso? ¿No? Entonces, se tiene que producir a niveles gigantescos. Por ejemplo, con los fertilizantes naturales, tradicionales, que los pueblos antiguos utilizaban para producir sus alimentos, para el cultivo, ¿no? De ciertos productos, hoy en día no se podría abastecer los mercados. Esos fertilizantes son tradicionales, ahora se requieren fertilizantes artificiales, producidos químicamente. ¿Se dan cuenta? Y eso los venden, eso lo producen, lo hacen países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en este caso Rusia. El Perú depende de esos fertilizantes. Y para abastecer un mercado gigantesco, para que puedan consumir millones de seres humanos, se necesita esos fertilizantes. ¿Qué pasaría? Imaginemos, hagamos un ejercicio de imaginación. ¿Qué pasaría si ahorita acá desaparece, o sea, dejan de producir esos fertilizantes?
profesor, acá tenemos el guano, que esto, que lo otro, los incas, nuestras, ya, pero eso es a nivel reducido, es a nivel, digamos, muy pequeño, cuando la población era pequeña. Ahora en el Perú, por ejemplo, somos algo de 33 millones de peruanos. Con los fertilizantes artesanales y tradicionales, vas a producir para 33 millones de peruanos y para 8.000 millones de seres humanos en el mundo. No, pues, ¿no es cierto? Es imposible. Entonces, se requiere del conocimiento científico. Producir fertilizantes, digamos así, fertilizantes artificiales, químicamente producidos, ¿no es cierto? Claro, entonces, hoy en día, el nivel de vida de la sociedad requiere las innovaciones tecnológicas. Los fertilizantes digamos así, artificiales, químicamente producidos ya por la ciencia, ¿no es cierto? Empiezan a surgir a finales del siglo XIX, ¿no? Y justamente se hacen en base a la combinación de tres elementos. Uno de ellos es el nitrógeno, otro es el fosfato. El fosfato, sí. Y chicos, acá viene algo que es bastante peligroso, ¿no? Si no hay fosfato, si se acaba el fosfato, ya no se pueden producir fertilizantes. Hagas lo que hagas, ya no habría fertilizante. Y ya se ha calculado que el fosfato en el mundo se está reduciendo, ¿no? Se está terminando. Son los informes científicos actuales, ¿no? La reserva de fosfato a nivel mundial se ha reducido significativamente. Es decir, ya no va a haber más adelante, probablemente en unos 50 años, no sé, ya no va a haber cómo crear fertilizantes artificiales y la tierra va a dejar de producir, va a dejar de ser productiva. ¿Ya? Ese es un problema. Por ejemplo, miren, hoy en día dependemos de estas innovaciones tecnológico-científicas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el petróleo se acaba? ¿Cuál sería nuestra fuente de energía para mover la industria, para mover el transporte? ¿Mm? Imaginen que ahorita ya el petróleo se acabó, no existe, ya no hay. Los grifos están vacíos. ¿Qué pasaría? Se viene abajo toda la economía nacional. Empieza la escasez. ¿Por qué, profesor? Porque si no hay transporte, los productos agrícolas o agropecuarios, ganaderos, etcétera, no podrían llegar a los mercados. Y al no llegar a los mercados, se genera entonces una escasez. La escasez hace que los precios suban, ¿no es cierto? De una manera muy exorbitante. Se generaría toda una crisis, un caos de la sociedad que terminaría en confrontación, pandillaje, saqueos, etcétera, ¿no? Asesinatos, etcétera. Porque cuando la gente tiene hambre, tiene que vivir, tiene que ver de dónde sacan. ¿Se dan cuenta todo el peligro que se viene? Es una situación delicada. Pero bueno, ese es un ejemplo para que ustedes vean cómo hoy en día dependemos de eso, ¿no? Las sociedades actualmente dependen del desarrollo tecnológico científico, ¿ya? Y si no tenemos eso, como el Perú, por ejemplo, no produce, no tiene ciencia, no hay innovaciones tecnológicas acá, el Perú entonces no importa de otros países, depende de esos países, ¿no? Por ejemplo, Perú no produce fertilizantes, depende de lo que le vende Rusia, y ahora ya se fregó. ¿Por qué? Porque con esta confrontación entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Los fertilizantes no van a llegar acá. O con muchas dificultades llegarán,
y su precio será más caro, lo cual va a traer un encarecimiento de los productos. Y eso ya se viene en unos meses más, ¿no? Inevitablemente. ¿No se dan cuenta cómo ya subió el huevo? De lo que costaba 6 soles el kilo, más o menos ahora está costando 9. ¿Subirá la demanda de abono? Acá me dicen sí, pero al subir la demanda de abono, el abono que utilizamos acá, el guano y estas cosas, no es suficiente para una producción a gran escala. No es suficiente para producir para todo un mercado de 33 millones de peruanos. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de producción a gran escala. Si fuera para una comunidad pequeña, pues, ¿no? de 1000 personas, bueno. Así es, chicos. Bueno, bueno, acá no hay que salirnos del tema, ¿no? Lo que decía Comte es que hoy en día la sociedad depende de la ciencia y la ciencia se encarga de ser el sostén de la sociedad, ¿ya? Pero para llegar a este nivel, dice Comte, para llegar a este punto, la humanidad ha tenido que pasar por etapas anteriores. En total, dice Comte, son 3 grandes periodos que la humanidad tiene que atravesar en su desarrollo, en su progreso. ¿No? Esos 3 grandes periodos son periodos necesarios, es decir, necesariamente todos los pueblos van a pasar por esos 3 periodos. ¿Cuáles serían esos 3 grandes periodos? El primero de todos ellos es el periodo teológico o ficticio, ¿no? Es el periodo inicial de todos los pueblos, de todas las sociedades. Es decir, todos los seres humanos en su etapa inicial, ¿no? Todas las culturas, las sociedades, en su etapa inicial han pasado por este primer periodo, llamado ficticio o también teológico. Profesor, ¿y cuál era la característica de este primer periodo? Por ejemplo, la característica es que prevalecen aquí las explicaciones religiosas, míticas, explicaciones sobrenaturales sobre los fenómenos de la realidad, ¿no? Se recurre a dioses, a seres divinos, para explicar los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Es el periodo de las creencias mítico-religiosas, ¿no? Donde estas creencias, digamos, se convierten en el fundamento del orden social. ¿Ya? Por ejemplo, miren, en la época andina, prehispánica, aquí en el Perú, ¿no? Si ocurría un terremoto, ¿cómo explicaban ese fenómeno eh, aquí los incas, por ejemplo, o las culturas preincas? ¿Cómo explicarían eso? Lo explicarían a partir de la intervención de un ser divino, ¿no? Ellos creían que Pachacamac, ¿no? Era un dios, el dios de los temblores. Entonces, si ocurría un terremoto, decían que Pachacamac seguramente estaba molesto, ¿no? O algo así. O en la antigua Grecia, por ejemplo, si el mar estaba muy agitado, ¿no? Con tormentas, tempestades, etcétera, ¿cómo explicarían ese fenómeno los antiguos griegos? Seguramente dirían, allá, Poseidón, el dios del mar, el dios de las aguas, está molesto, ¿no? Hagamos una ofrenda a Poseidón, ¿no es cierto? Claro. Entonces, son explicaciones teológico-religiosas, míticas, etcétera. En este tipo de explicaciones prevalecen la imaginación y la fantasía. Por eso Comte señala que este primer periodo de la humanidad es el periodo de la infancia o la niñez, ¿no? Así como un niño en su periodo infantil, una persona en su infancia, ¿no? Un niño, se basa en su imaginación, en su fantasía, ¿no?
En el niño prevalece la imaginación, la fantasía. Así también en la primera etapa de la sociedad o de la humanidad prevalece la imaginación, la fantasía y se expresa con estas creencias mítico-religiosas. ¿Ya? Estas creencias mítico-religiosas, a su vez, se convierten en el fundamento del orden social. No es casualidad, por ejemplo, que en estas épocas los gobernantes eran sacerdotes o de repente el gobernante era un rey, pero a su costado estaban los sacerdotes. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, ¿no? Al lado del faraón estaba una casta sacerdotal, los sacerdotes. ¿Y por qué, profesor? Porque consideran, claro, que los sacerdotes son intermediarios de los dioses. Y estos dioses son importantes porque ellos protegen la sociedad, protegen al hombre, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera la religión se convertía en el fundamento, en una de las bases del orden social. Según Comte, todas las culturas, todos los pueblos necesariamente pasan por esta primera etapa. Por eso se llama ley, la ley de los tres estadios, o sea, se cumple para todas las culturas. Chicos, bien, ¿está claro eso? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Todo bien hasta acá? Ya miren. Sin embargo, la humanidad avanza, progresa, y así llegamos a un segundo periodo que también necesariamente todas las culturas tienen que pasar por él. El periodo llamado abstracto metafísico. Es un periodo transitorio de corta duración, ¿no? Que consiste en que, digamos, las explicaciones de los fenómenos o de la realidad, la naturaleza, etcétera, ya no se da en base a creencias mítico-religiosas. Las creencias mítico-religiosas pasan a un segundo plano. Aquí prevalecen las explicaciones racionales de la realidad, ¿no? Se da una explicación racional de los fenómenos sin recurrir a dioses, seres divinos, a fuerzas sobrenaturales, etcétera, ¿no? Sino que aquí más bien lo que se busca son principalmente los fundamentos de la realidad, ¿no? Las esencias de las cosas, las causas primeras de las cosas, ¿ya? Profesor, por ejemplo, ¿dónde encontramos eso? Explicaciones de la realidad buscando las causas, las esencias. Por ejemplo, las grandes teorías filosóficas. Por ejemplo, la teoría de Platón. ¿Se acuerdan? Platón decía que las causas o fundamentos o esencias de las cosas vienen a ser las ideas eternas, ¿no? Aristóteles también explicaba más o menos, ¿no?, los principios y fundamentos de la realidad. Se buscaba las esencias de las cosas. Este tipo de explicaciones, si bien es cierto son racionales, no se apoyan en creencias mítico-religiosas, sino en la razón nada más, pero a la vez son explicaciones especulativas. Esa es la gran falla del periodo abstracto metafísico, dice Comte. Son explicaciones racionales, pero basadas en la especulación, es decir, no se basan en la observación, no recurren a la experimentación, a la observación de los fenómenos. Es pura especulación. Y por eso este tipo de conocimientos son conocimientos improductivos, ¿no? Son conocimientos improductivos, porque no se conoce efectivamente los fenómenos, sus propiedades, sus leyes. Son conocimientos que no se verifican en los hechos. Son conocimientos puramente metafísicos, dice Comte, ¿no? Porque hablar de esencias, hablar de causas, es hablar de cosas que no podemos conocer, que no se pueden observar. ¿Ya? Sin embargo, este es un periodo transitorio que corresponde a la juventud de la humanidad, ¿no? Así como una persona de la niñez pasa a la juventud,
Así también la sociedad pasa de su infancia, que es del periodo teológico, al periodo metafísico o abstracto, ¿no? Sin embargo, la sociedad sigue avanzando y llegamos al periodo final o definitivo, ¿ya? Que sería el periodo científico o positivo, donde ahora prevalecen las explicaciones científicas, explicaciones que están basadas en la observación, en la comprobación, en la experimentación, ¿no? Explicaciones que están basadas en el método científico, donde la razón ya no está sola, la razón no se basa en especulaciones, ahora la razón se basa en la observación. Acá se combina razón y observación, ¿no? Y lo que le interesa a la ciencia como conocimiento positivo es la observación de los hechos. El conocimiento positivo se basa en hechos observables. O sea que, profesor, acá ya no se discute si Dios existe o no existe. Claro, porque la ciencia no se encarga de Dios, diría Comte. A la ciencia no le importa si Dios existe o no existe. Además, no se podría conocer eso, no se podría saber. No hay forma de saber eso. A la ciencia lo que le interesa es los hechos que se observan. Y a partir de ello, deducir las leyes que gobiernan la naturaleza, ¿no? Las leyes que determinan los fenómenos. ¿Se dan cuenta? Y este periodo es muy importante porque con el conocimiento real de los hechos, con el conocimiento seguro que se obtiene de las cosas, el hombre puede planificar su existencia, puede utilizar ese conocimiento para poder planificar su existencia, para poder, por ejemplo, manipular la naturaleza, transformarla y ponerla a su servicio. Obtener todo lo que necesita a partir de la naturaleza. Por ejemplo, chicos, digamos, una medicina, a ver, una pastilla, no sé, un medicamento, un antibiótico, digamos que te caíste de la bicicleta, te hiciste una herida profunda en la pierna, y para que no se infecte esa herida, necesitas un antibiótico eficaz, ¿no? Ese antibiótico eficaz, ¿de dónde lo vas a obtener? Rezando a los dioses, o yendo al chamán, por ejemplo, para que te pasen el cuy, una, no sé, un... A veces hay conocimientos tradicionales que pueden hacer efecto, pero tienen su límite, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a obtener ese medicamento, ese antibiótico eficaz, potente, que puede evitar una gangrena? Yendo al chamán, rezando, hablando sobre las esencias de las cosas, como, ¿no?, las causas y esencias. ¿Ese conocimiento te permitirá resolver ese problema? No. ¿Cómo te diría? Solo la ciencia, que se basa en el conocimiento estricto de las propiedades de las cosas, ¿no?, puede resolver ese problema. Con ese conocimiento de las propiedades, ¿no?, de las cosas, la ciencia puede manipular eso y crear un medicamento eficaz, ¿ya? Y así se soluciona tu problema. ¿Se dan cuenta? Por eso es que para Comte la ciencia representa el avance, el progreso de la humanidad, en el sentido de que gracias a la ciencia el hombre supera sus limitaciones, resuelve sus problemas. Por ejemplo, las enfermedades. ¿Cómo se pueden curar las enfermedades que aquejan a la humanidad? La tuberculosis, el cólera, la tifoidea, no sé, enfermedades infecciosas. ¿Mm? Inclusive, por ejemplo, el cáncer, solo con el conocimiento científico de las cosas.
Comte diría eso, ¿no? Por lo tanto, este periodo científico positivo viene a llamarse de esta manera porque la ciencia ahora juega un papel protagónico en la sociedad. Es decir, la ciencia se convierte en el soporte del funcionamiento de la sociedad, ¿no? Con la ciencia se puede innovar la tecnología, ¿no? Por ejemplo, se pueden crear fertilizantes para dar de comer a miles y miles de personas. Se puede crear industria, maquinaria moderna, ¿no? Como efectivamente se ha hecho, ¿no? Desde el siglo XIX, siglo XX. Y Comte pensaba que de esa forma los problemas sociales iban a desaparecer. Y la humanidad iba a entrar en una época de gran bienestar y armonía social. Este periodo representa el periodo de madurez o adultez de la humanidad. ¿Ya? Comte tenía esa gran esperanza, chicos, ¿no? Claro. Como les digo, ¿no? Hoy en día dependemos, la sociedad moderna, contemporánea, y en esto tendría razón Comte, pues, ¿no? Hoy en día ya no se puede prescindir de la ciencia. Si quieres moverte de un lado a otro, necesitas un automóvil. Y ese automóvil tiene una fuente de energía que es el petróleo. Para convertir el petróleo en energía, ¿no? En una fuente de energía que genere movimiento, eso requiere conocimiento científico, ¿no? Y tecnológico. ¿Se dan cuenta? No se puede prescindir de eso. El problema es, ¿qué va a pasar cuando se acabe el petróleo? ¿Qué otra fuente de energía será capaz y potente, lo suficientemente capaz de mover todo el mundo moderno, toda la economía moderna, contemporánea? ¿Qué otra fuente de energía creen ustedes, chicos? Por ejemplo, ya hace tiempo se está buscando otras fuentes de energía. Una de ellas es, por ejemplo, la energía solar. Otra es la energía eólica, o sea, el sol y el viento, ¿no? Pero ya se ha llegado a la conclusión de que esas fuentes de energía son insuficientes para mover, para poner en funcionamiento toda la sociedad contemporánea, que se basa en la industria, el transporte. La energía solar y eólica es insuficiente, chicos. La otra que queda es la energía nuclear, que esa sí es una energía altamente potente, ¿no? Y que algunos países ya la están desarrollando. Por ejemplo, Rusia o Francia. ¿Mm? Mientras que el resto del mundo se quede sin petróleo y paralizados, Rusia ya tiene sus fuentes de energía nuclear. Francia también, China también, y así algunos otros países. ¿Qué opinan al respecto? ¿Ah? Eso es lo que nos espera, chicos. Ahora, otro detalle, ¿no? Que Comte no lo había visto, es que, si bien es cierto, la ciencia y la tecnología son indispensables para mantener el orden social, el progreso ¿no? y poner en funcionamiento a la sociedad, pero todo eso va a traer un costo fatal, que ya se está viendo ahora. ¿Y saben cuál es? El cambio climático. El hombre ha terminado alterando totalmente, ¿no? La armonía o el equilibrio ecológico, de tal forma que con el crecimiento mundial de la población y la producción industrial, utilizando petróleo, se ha generado altos niveles de CO2 en la atmósfera que ahora ya está completamente saturada. Esto va a traer un calentamiento global, un cambio de temperatura en la Tierra que va a generar una serie de transformaciones peligrosísimas. Y eso ya la ONU ya lo ha determinado, ¿no? Para los próximos 20 años. ¿Ya? Bueno, sigamos avanzando. Ahí está. Miren, chicos, algunas características del primer periodo, ¿no? Del periodo teológico o ficticio. Por ejemplo, el periodo teológico ficticio, como les dije, se basa en la explicación sobrenatural de los fenómenos.
Se recurren a seres divinos, a fuerzas naturales, ¿no? Y hay tres momentos dentro de este periodo, ¿no? Estaría, por ejemplo, el fetichismo, es decir, pensar que detrás de las cosas existen poderes o espíritus que gobiernan las cosas, ¿no? A esto también se conoce como pensamiento mágico, la magia, ¿ya? Por ejemplo, cuando en algunas comunidades indígenas de la selva creen que tomando ayahuasca se van a conectar con los espíritus del bosque, ¿no? O se van a comunicar con ellos, ¿ya? Eso es pensamiento mágico religioso. Pero este pensamiento mágico religioso desemboca en un politeísmo, ¿no? Esos espíritus se convierten en dioses y así tenemos el politeísmo. Por ejemplo, la sociedad egipcia, ¿no? Tenían como 300 dioses. O los griegos tenían varios dioses. El politeísmo desemboca en un monoteísmo, porque de todos los dioses siempre uno es el que prevalece, ¿no? Y entonces así se obtiene el monoteísmo, ¿ya? En el estadio abstracto metafísico, que es el periodo intermedio, ¿se acuerdan? Lo que prevalece aquí es la búsqueda de esencias de las cosas, chicos. Se busca la esencia, el principio, el fundamento de la realidad, ¿no? Cosa que es algo inaccesible según Comte. ¿Por qué? Porque no se puede observar, ¿ya? El estadio final, positivo o científico, más bien, para Comte, eh, se basa en el conocimiento de fenómenos observados y en las leyes que gobiernan esos fenómenos. Lo que se busca es conocer las leyes de los fenómenos naturales o inclusive sociales. ¿Para qué? Con esta finalidad, para poder prever. Y la previsión permite actuar bien, ¿no? Podemos hacer buenas previsiones, es decir, proyectarnos al futuro, ¿no? Y podemos planificar nuestro futuro solamente con la ciencia, ¿no? Porque la ciencia permite hacer buenas previsiones, ¿ya, chicos? Por eso es que la ciencia es importante según nuestro filósofo Augusto Comte. ¿Ya? Miren, acá tenemos una clasificación de la ciencia. ¿Ya? Comte hace una primera clasificación de las ciencias en el siglo XIX, utilizando dos criterios, ¿no? El criterio histórico, es decir, por el orden de aparición de las ciencias. No todas las ciencias han aparecido al mismo tiempo, sino que algunas aparecieron primero y luego otras, ¿no? Según Comte, por su orden histórico, o sea, su surgimiento, primero fue la matemática, luego la astronomía, después apareció la química, después la física, posteriormente la fisiología o biología. La fisiología también se le llama biología. Bueno, Comte le llamaba fisiología, ¿no? Y finalmente aparece la física social o sociología, la última ciencia en aparecer. ¿Ya? Ahora, el criterio dogmático se basa según el grado de generalidad y complejidad. Es decir, hay ciencias que son más complejas que otras y son más generales que otras, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, a ver, veamos lo siguiente. Miren, según esta clasificación de Comte, ¿no? Por ejemplo, la de más compleja que la matemática sería la astronomía. La química sería más compleja que la astronomía. La física sería más compleja que la química. La biología sería más compleja que la física, la química y astronomía. Profesor, ¿por qué la biología es más compleja? Porque la biología estudia a los seres vivos. Y los seres vivos son una forma de organización de la materia mucho más compleja que la materia inerte, ¿no? Sin embargo, la ciencia más compleja de todas es la sociología o también llamada física social. Profesor, ¿por qué la sociología sería más compleja?
porque la sociología estudia al ser humano organizado en sociedad. Y esto implica una serie de factores, un conjunto de aspectos interconectados. Ahí encontramos, por ejemplo, la política, encontramos la economía, la cultura, ¿no es cierto? La psicología, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia, la sociedad es una organización compleja. La física social o sociología estudiaría eso, ¿no? Entonces, quiere decir que la sociología es la ciencia más compleja, ¿ya? Pero a su vez es la de menor generalidad. La más general de todas, según Comte, sería la matemática. Sería la matemática, ¿no? La ciencia más general de todas, ¿no? La matemática. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, esa es la clasificación que ofrece Comte acerca de las ciencias, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí, pasamos a ver la sociología rápidamente. ¿En qué consiste la sociología de Comte? Miren, como les dije, la sociología como ciencia social no existía. Su fundador sería Comte, pero él la concibe de una manera distinta, un tanto distinta a cómo se concibe la sociología hoy en día. Para Comte, la sociología es como una física aplicada a la sociedad. ¿Ya? Entonces, la sociología debía tener dos ramas. Una rama era la estática social, que la encontramos acá, y la otra rama sería la dinámica social. Justamente la tenemos ahí. ¿Qué es lo que estudiarían, por ejemplo, cada una de estas ramas? ¿Mm? Por ejemplo, según Comte, la estática social estudiaría los elementos, los diversos aspectos que constituyen el orden de una sociedad. Es decir, la estática social estudia aquellos aspectos o elementos que forman parte del orden social, ¿no? La forma como se comunican o están conectados unos con otros. ¿Cuáles son esos elementos o aspectos que forman parte del orden social? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, los individuos, la familia, el trabajo, ¿no es cierto? La política, el Estado, las instituciones, la cultura, ¿no? El lenguaje, la religión. Todo esto está conectado de una u otra manera. ¿Ya? La dinámica social, su mismo nombre lo dice, sirve para estudiar las leyes que rigen el progreso o el avance de una sociedad. La dinámica social estudiaría entonces cómo la sociedad viene avanzando, en qué etapa del progreso social se encuentra la sociedad. Si está en la etapa teológica religiosa, si está en la etapa metafísica o en la etapa científica, ¿no? Esta dinámica social tiene que ver entonces con la ley de los tres estadios, ¿ya? La sociología, dice Comte, la ciencia, es una ciencia importante porque en base al estudio que se haga de la sociedad, ¿no? Se permite también su reforma, su reorganización. Entonces la sociología tiene como objetivo esto, ¿no? Hacer posible la reorganización de la sociedad. Claro, mediante la ciencia, pues, ¿no? Ya, chicos. Bien, y ya para terminar, con esto ya estamos terminando la clase para pasar a las preguntas. Finalmente, Comte establece las bases de una nueva religión, ¿no? Comte está en contra, como ustedes saben, rechaza las concepciones religiosas tradicionales. ¿Por qué? Porque se basan en la intervención de seres divinos, seres sobrenaturales, a los cuales nunca se tiene acceso, ¿no? Claro, entonces él plantea una nueva religión.
Dentro de esa religión hay tres elementos fundamentales de carácter divino, según Comte. De tal manera que esos tres elementos forman una trinidad. La primera sería el gran ser, que sería la humanidad. El segundo elemento sería el gran fetiche, o sea, el gran ídolo, que sería la tierra. Y el gran medio sería el espacio, el medio ambiente. Es decir, hay tres elementos a los cuales el ser humano debe divinizar, debe respetar y, ¿no es cierto?, considerarlo como divino. La humanidad, la tierra y el ambiente, el espacio. ¿No? Profesor, ¿y esto para qué es necesario? ¿Era necesario que Comte establezca este tipo de religión? Comte dice sí, porque la religión sirve para cohesionar la vida social de la gente. Una sociedad se integra, los individuos en una sociedad se integran y actúan de una manera mucho más fluida, ¿no es cierto? Cuando están, digamos, cohesionados, cuando están unidos, integrados. Y justamente la religión sirve para eso, para integrar al hombre, ¿no? Para unirlo. ¿Ya, chicos? Bien, entonces, de esta manera, chicos, hemos llegado al final de la clase y ya con esto estamos preparados para ir a las preguntas. Bien, ¿todos listos para ir a las preguntas? ¿Sí? ¿Estamos listos o todavía? A ver, chicos. Ya. A ver. Uy, ¿qué pasó? Ya, a ver, vamos a ir a las preguntas, ¿no? Ya. ¿Se puede visualizar mi pantalla? ¿Sí? Ya, muy bien, a ver. Veamos aquí las preguntas. Miren, primera pregunta. Dice, de acuerdo con el positivismo, determina la secuencia correcta de verdad o falsedad, ¿no? A ver, el orden social se logrará si se conocen las leyes que rigen la sociedad. Claro, esto es verdadero, chicos. ¿Ah? La primera es verdadera. Dos, el progreso social se logrará mediante la creación de nuevos valores. Sería falso. Mediante la ciencia, ¿no? No por nuevos valores, sería falso. Tres, la historia de la humanidad ha pasado por tres estadios, verdadero. Sería 1 y 3. La D de dado. 1, la D. ¿Ya, chicos? 2, miren, esta es una pequeña lectura, ¿no? Sobre Augusto Comte y el positivismo. A ver, miren, les doy la clave. Dice, en líneas generales, un rasgo cardinal del programa positivista es el rechazo de toda forma de saber absoluto. El positivismo no busca lograr saberes absolutos, o sea, que expliquen la totalidad del mundo y conocimientos eternos y definitivos, no, sino conocimientos basados en fenómenos observados. ¿No? Entonces la 2 sería la B de barco. 3. A ver, leamos el texto, ¿ya? 2B de barco, 3. Dice, los principios mismos que emplea no son ya más que verdaderos hechos, solo que más generales y más abstractos que aquellos cuyo vínculo deben formar. Por otra parte, cualquiera que sea el modo racional o experimental de llegar a su descubrimiento, su eficacia científica resulta exclusivamente de su conformidad, directa o indirecta, con los fenómenos observados. La pura imaginación pierde entonces irrevocablemente su antigua supremacía mental y se subordina necesariamente a la observación de manera adecuada para constituir un estado lógico plenamente normal, sin dejar de ejercer, sin embargo, en las especulaciones positivas, un oficio tan principal como inagotable, para crear o perfeccionar los medios de conexión, ya definitiva, ya provisional. En una palabra,
La revolución fundamental que caracteriza a la virilidad de nuestra inteligencia consiste esencialmente en sustituir en todo a la inaccesible determinación de las causas propiamente dichas la mera investigación de leyes, es decir, de las relaciones constantes que existen entre los fenómenos observados. O sea, en última instancia, ¿qué está diciendo? El conocimiento debe sustituir la investigación de las causas por la investigación de las leyes, ¿no? O sea, se debe investigar las leyes y no causas. Se infiere entonces acá, para el pensamiento positivista, es necesario. ¿Cuál sería, chicos, la respuesta para la pregunta 3? La respuesta para la 3, chicos. ¿Qué cosa es lo necesario para el pensamiento positivista? Abandonar la investigación de las causas. 3, alternativa A. Vayan copiando las claves. 3, la A. 4. En su clasificación y jerarquización de las ciencias, Comte toma en cuenta como criterios de nivel de complejidad y generalidad, allá. En este sentido, la más compleja y la menos general sería la sociología, chicos. 4, la A de avión. La 5. Lee el texto y responda a la pregunta. Dice, para Comte, fundador de la sociología y del positivismo, el rechazo de cualquier discurso trascendente y especulativo supone un intento por descubrir las leyes que gobiernan la experiencia y que rigen el comportamiento de las sociedades. De ahí que el método de las ciencias naturales haya encarnado desde muy temprano el ideal del pensamiento positivista. Comte no estaba tan interesado en producir un sistema filosófico como en promover una reforma social, lo que ciertamente ameritaba un cambio intelectual de gran envergadura. Esto fue lo que propuso en su curso de filosofía positiva de 1830, donde define el término positivo como una manera especial de filosofar, que consiste en examinar las teorías de cualquier orden, teniendo por objeto la coordinación de los hechos observados. A ver, a partir de lo planteado en el texto, determine lo verdadero y lo falso. 1. El interés primordial de Comte es la reorganización de la sociedad. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Ya, muy bien. 2. Para Comte, el conocimiento positivo se funda en la observación. Verdadero. El positivismo constituye un discurso orientado a la especulación. Eso es falso. 1 y 2 nada más. Acá sería la B de barco. 6. En cuanto al aspecto metodológico, se infiere que el pensamiento de Comte muestra una clara afinidad con la ciencia natural, la D de dado. 6, la D de dado. Miren, la 7 y la 8 es para que ustedes redacten, chicos. ¿Ya? Pasemos a la práctica 2. La pregunta 1 dice, Augusto Comte es considerado ¿el padre de qué? De la sociología. 1, la C. 2. Indique los enunciados correctos en relación con el positivismo. La única forma válida de conocimiento es la ciencia. Este es correcto, ¿no? ¿El estadio ficticio es el periodo de madurez? Falso. ¿La religión y la metafísica son saberes superados? Verdadero, ¿no? 1 y 3. La D de dado. 2, alternativa D. A ver, la 3, miren. Señale los enunciados correctos que corresponden a la etapa positiva según el esquema de Comte. La ciencia rechaza todo estudio de la sociedad. Esto es verdadero. Perdón, esto sería falso, ¿ya? La ciencia hace posible el orden y el progreso. Verdadero. La ciencia busca la causa o razón de los hechos. No. La ciencia ya no busca la causa ni la razón de los hechos. Solo busca la ley que determina los fenómenos.
Acá sería entonces solamente la 2. Sería la B de barco. 4. El método básico de la ciencia, según el positivismo, es la observación, chicos. La D de dado. 5. Un gran número de personas considera que los desastres naturales ocurren en virtud de la voluntad de Dios y constituyen así un castigo divino. Según Comte, esas personas se ubicarían mentalmente en el estadio ficticio, la A de avión. Sigamos avanzando, la 6. Comte propuso que la evolución intelectual de los seres humanos atraviesa 3 estadios. Entender esta ley resulta fundamental para el pensamiento positivista en su propósito de alcanzar el orden y el progreso. A continuación, establezca la relación correcta entre el estadio y la característica que le corresponde. A ver, en la A dice explicación de la realidad a partir de los conceptos puros. Ya, eso sería estadio metafísico, ¿no? La 2 con la A, ¿no es cierto? A ver, la siguiente, la B dice descripción objetiva de los fenómenos naturales y sociales. Eso sería estadio positivo, ¿no? La 3 con la B. Quiere decir que la 1 es con la C. Sería C, A, B. La D, perdón. Acá sería, no, acá sería entonces, miren, haciendo una corrección, acá dice 1E, dice, ¿no? 1 sería C. Sería la B de barco, ¿ya? 1C, 2A, 3B. ¿Ya, chicos? Y bien, con esto hemos terminado la clase de hoy. Gracias, chicos. Gracias, nos estamos viendo. Cuídense, ha sido grato esta clase, ¿no? Gracias por su atención y su participación.